incomprensible y menores de 10 años. Hola, muy buenas tardes, noches o días. Bienvenidos al podcast El Círculo de la Verdad, donde te dejamos las cosas con claridad. En este podcast hablaremos de un tema muy sonado en México actualmente, que es sobre la finca Iztaquirre. Para entender qué está pasando en Jalisco, hay que partir de una realidad brutal. El estado lidera el número de desaparecidos. Tan solo en 2023, más de 14,000 cuerpos sin identificar. Y mientras esto sucede, aparecen hornos crematorios ilegales. ¿Qué significa esto? Que alguien quiere borrar los rastros de estas personas. ¿Quién? ¿Por qué? Es un patrón. No son hechos aislados. Son prácticos, sistemáticos, implican recursos, poder y complicidad. El hallazgo de los hornos. En 2024 se descubrieron varios hornos clandestinos en Tlajomulco, El Salto y zonas rurales, algunos instalados en ranchos vinculados con grupos del crimen organizado. Pero lo grave es que algunos estaban cerca de instalaciones municipales o incluso terrenos ejidales donde hubo presencia de autoridades, ignorancia o complicidad, porque nadie monta un horno de ese tipo sin que alguien vea, escuche o cobre por no hablar. Ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. Como presidente AMLO, ya déjenlo en paz. Son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? La reacción del gobierno. El gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ha minimizado el tema. Hablan de hechos aislados o culpan al crimen organizado sin autocrítica institucional. Y mientras las madres buscadoras arriesgan su vida buscando huesos, mientras los funcionarios pasan para redes, la transparencia brilla por su ausencia. No hay informes claros, no hay responsables detenidos, solo silencio. Ninguna mujer tendría que buscar los restos de sus hijos. Son las desgarradoras palabras de Jacqueline, madre de Yael Montserrat, una joven de 21 años que salió de su casa en el año 2020 y nunca regresó. La búsqueda de un ser querido es una herida que nunca cicatriza. Para Jacqueline, 4 años de dolor y espera terminaron con el hallazgo de los restos de su hija Yael Montserrat, una joven soñadora y alegre a quien le arrebataron los sueños en un instante. Para mí es muy doloroso porque ninguna mamá tendría que venir a buscar los restos de sus hijos de esta manera. Sin perder la esperanza, Jacqueline, junto con otros colectivos de personas desaparecidas, se reunieron en el lugar donde encontraron los restos de Montserrat para continuar con la búsqueda del cuerpo de la joven. No hay en esa área otro resto de Monse. El trabajo es extenuante, como ya lo vivimos todos. Vamos a seguir buscando en las áreas laterales hasta descartar todo este perímetro. Tras 5 horas de arduo trabajo, los brazos cansados, un sol asfixiante y el corazón gritando por justicia, pararon las labores de búsqueda al no tener éxito. Jacqueline agradeció a todas las personas que la acompañaron en la búsqueda y sentenció que no descansará hasta encontrar el último diente de su hija. Hoy tengo la certeza de que mi hija ya está en un lugar mejor y está descansando, pero cualquier madre o padre que ame a sus hijos verdaderamente va a querer llevar a casa hasta la última falange, el último diente. Las implicaciones humanas y políticas. No estamos hablando solo de cuerpos, estamos hablando de vidas, de familias, de una sociedad fracturada y de un aparato estatal que al no actuar permite que el olvido sea institucional. Hoy hablamos de fuego, pero no el que purifica, el que intenta borrar lo que debería doler. Este no es solo un episodio, es una denuncia. Mientras no haya justicia, no puede haber paz. Aquí hay una deuda enorme, legal, ética y social, y si no se expone, seguirá creciendo esa fosa invencible que es el silencio. Información relevada por autoridades y el colectivo señalan que en el periodo utilizado como campo de exterminio y centro de reclutamiento fueron hallados 3 hornos crematorios subterráneos, restos óseos, ropa, maletas, credenciales, zapatos, casquillos y estructuras utilizadas para el adiestramiento armado. De acuerdo con el líder de guerreros,
buscadores de Jalisco. El mensaje escrito en una libreta hallada en los hornos clandestinos localizados en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, se viralizó en redes sociales. A través del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, compartió el mensaje presuntamente escrito por Eduardo Lermanito, un joven de 20 años originario de Cortázar, Guanajuato, reportado como desaparecido hace un año, y dice lo siguiente: Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Y digas, se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. Eduardo Lermanito, 2 de mayo de 2003, Cortázar, Guanajuato. En este artículo se habló que los jóvenes eran llevados al rancho, donde eran sometidos a aislamiento, violencia física y forzados a enterrar y quemar cuerpos. Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas, ponían una plancha de piedra y ladrillo. Ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban a carnicería. Ahí nos obligaban a quemarlos, narró Navarro al citar el testimonio de uno de los sobrevivientes. Hermana, si por alguna razón en el trayecto de regreso me arrebatan la vida, ¿acaso pierdas las ganas de seguir mis pasos y dejes de estudiar, porque sientas que las cosas perdieron sentido? Si un día desaparezco, no quiero ser un número más, porque las que hoy nos hacen falta no son una cifra. Hay madres buscadoras, hay gente, hay una madre, una mamá que está ahorita en estado de shock aquí, que está llorando. Ellos no van a hacer nada porque está hueco aquí, está hueco. Piensan que como con ya se llevan todo, no. Señora, ¿qué está buscando usted? Sí, porque está hueco. Está hueco allí. Mira, algo me dirige allí. Y me bajaron y me empiezo a sonarle y está hueco. Porque ese pido no es de ahí. Si no lo pueden hacer, yo lo hago. Con mi mano. Con mi mano yo lo hago. Yo lo hago. Porque está hueco. ¿Y esto es amigo, mi sobrina? Y así como he encontrado hueco aquí, he encontrado otro. Vamos a para que la luz para que se establezca, por favor. Cuidado. Señora, ¿hace cuánto desaparecieron? Muy angustiada por esta situación. ¿Les han dado alguna respuesta? Usted ahorita veía que ahí está hueco, señora. Porque yo lo moví con mis manos. Finca abandonada, un grupo de madres buscadoras descubre una verdad devastadora: la finca Izaguirre. Testigos de horrores silenciados se convierten en el escenario de una lucha por la justicia, enfrentándose a la diferencia de las autoridades y al miedo impuesto por el crimen organizado. Estas mujeres desafían todo para recuperar lo que más aman: la verdad sobre sus hijos desaparecidos. La verdad de las madres buscadoras, confiscación de evidencias de la hacienda por parte del gobierno, la verdad oculta de la finca Izaguirre, un lugar de terror y misterio. Y de los sucesos que pasan atrás en el finca Izaguirre y cómo el gobierno esconde evidencias. Como primeros testimonios tenemos que en un pueblo cualquiera en México, Aurora, una madre de 50 años, revisa una libreta llena de nombres y fotos. En su mesa hay una vela encendida y una foto de su hijo, desaparecido hace 3 años. Como nos comenta Aurora, dice que el dolor pasa, pero para nosotras el dolor es un reloj sin manecillas. Nunca avanza y nunca termina. Como segundo testimonio tenemos a Lidia, quien le dice: Aurora, encontramos algo, tienes que venir. Aurora cierra la puerta, toma su mochila y sale apresurada. La verdad de las madres buscadoras, confiscación de evidencias por parte del gobierno, la verdad oculta de la finca Izaguirre, lugar de misterio y terror. Descubrimiento y peligro.
Finca Izaguirre. Varias mujeres escarbaban la tierra con palas y manos. Un perro olfateaba un punto y ladra insistentemente. Marta, aquí hay algo. La cámara se acerca mientras desentierran la ropa, huesos, credenciales, el llanto y la rabia llena en el aire. Aurora. No puede hablar, aprieta en su mano la foto de su hijo. Llega una patrulla, 2 policías bajan con expresión de fastidio. Policía 1. Deben desalojar, no pueden estar aquí. Lidia. No nos iremos, aquí están nuestros hijos. Uno de los policías mira con nerviosismo a su compañero. Un auto oscuro pasa lentamente a lo lejos. Durante décadas las tierras que hoy se conocen como Hacienda Izaguirre han sido testigos de una transformación drástica, en la que los ecos de un pasado agrio y ejidal se han mezclado con episodios de violencia, despojo y misteriosos recovecos, que han envuelto al predio en una atmósfera de temor y controversia. Esta hacienda, ubica en un entorno rural, en el estado de Jalisco, originalmente formó parte de una extensa área destinada a la producción cabeña. En los tiempos en los que el reparto agrario por su evolución transformó la tierra en ejidos con profundas raíces históricas. Los documentales históricos indican que la zona durante principios y medios del siglo XX estaba vinculada a unidades de producción agrícola que se extendían por miles de hectáreas y que con el tiempo el proceso de colonización agraria dio el paso a la transformación de parcelas ejidalas. Esta herencia agraria de la Hacienda Izaguirre se ve hoy ensombrecida por hechos recientes que han marcado un antes y un después en la percepción pública de la propiedad. La transformación del periodo de Hacienda Izaguirre no se limita únicamente a cambios en el uso de la tierra, sino que se entrelaza con episodios dramáticos de coerción y despojo. Se cuenta en el año 2012 el dueño originario, un campesino ejidatario de la zona, fue sometido a una situación de extrema presión por parte de grupos armados vinculados a organizaciones criminales. Testimonios de vecinos cercanos relatan cómo llegaron hombres que bajo amenaza, según algunos, a punta de arma o mediante el uso de intimidaciones psicológicas, obligaron al propietario a ceder su parcela. Aunque el campesino conservó ciertos documentos como el certificado parcelario, el control físico del terreno fue arrebatado y en un poco tiempo la propiedad cambió de manos para convertirse en lo que hoy se conoce como Hacienda Izaguirre, un lugar que casi en la noche a la mañana dejó de ser un simple núcleo agrícola y para transformarse en una pieza a manos de grupos criminales que buscaban explotar la tierra para fines oscuros. Una vez en manos de estos grupos, la Hacienda Izaguirre pasó a cumplir funciones mucho más siniestras que las de una antigua unidad productiva agrícola. En el transcurso de los años siguientes, el predio se transformó en un campo de adiestramiento, reclutamiento y sobre todo en un sitio de exterminio. Se han documentado testimonios de colectivos de búsqueda compuestos para familiares desaparecidos y activistas de derechos humanos que afirman haber descubierto en el terreno restos óseos, crematorios clandestinos y objetos personales pertenecientes a víctimas. Estas organizaciones, entre ellas Guerreros Buscadores de Jalisco, han señalado que en el uso prendió no se limitó a la instrucción criminal, sino que se extendió hasta la elaboración de verdaderos cementerios clandestinos, en los que cientos de personas habrían sido eliminadas y cuyos restos quedaron dispersos en fosas y hornos improvisados. La cronología de estos sucesos se reconstruye a partir de las diversas investigaciones periódicas y testimonios de vecinos. Se sabe que para finales del 2012 se iniciaron modificaciones en el terreno, la construcción de barreras perimetrales y edificaciones siempre que conformarían en poco tiempo la base física de lo que se convertiría en un centro de operaciones ilícitas. Las imágenes satelitales y los estudios realizados por grupos interdisciplinarios como el Centro de Investigación Interdisciplinaria CISA, señalada que a partir de 2014 se registraron edificaciones que evidenciaban un cambio radical en el uso de promedio. Los registros indican perforaciones y modificaciones en la infraestructura que parecen destinadas a permitir un control total del área y la construcción de una bodega principal, aunque curiosamente la mayor parte del terreno quedó al aire libre, lo que facilitaba el desplazamiento y la intervención rápido por parte de los operativos criminales. Según indagaciones recientes, la Hacienda Izaguirre ocupa aproximadamente 3.3 hectáreas, de las cuales cerca de 11.000 metros cuadrados conforman el área
Propiamente denominada rancho. Está rodeado a otros terrenos agrícolas y a pesar de estar aislado se ubican estratégica a tan solo unos kilómetros de centros urbanos importantes como Guadalajara. Ha permitido que el control del área tenga consecuencias en la seguridad pública y en la lucha contra el crimen organizado en la región. En este contexto, el dominio del CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre la Hacienda Izaguirre se configura con uno de los ejemplos más claros del despojo y la utilización de bienes inmuebles para fines delictivos. Los hechos relacionados con la Hacienda Izaguirre han traspasado fronteras y ha generado una ola de indignación, tanto en la sociedad mexicana como en el ámbito internacional. La transformación del predio en un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento para sicarios revela la crudeza del modus operandi de algún cártel y expone la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a la extorsión y el uso de la fuerza. Reportes y medios de comunicación han documentado que, en ocasiones, el proceso de reubicación de los habitantes y de los terrenos se efectuó sin la debida supervisión del Estado, dejando a un lado incluso la existencia de mecanismos legales que garantizan el respeto a la propiedad y a los derechos humanos. En todo este caso de Rancho Izaguirre nos hemos dado cuenta que el gobierno oculta muchas evidencias y oculta hasta los cárteles. Hemos visto en la actualidad y en todos estos años que el narcotráfico ha sido más grande y no han hecho nada para detener todo esto. Los jóvenes han desaparecido por mucho tiempo y solamente sus familiares son los que han descubierto todo esto. El gobierno y las autoridades no hacen nada, como si estuvieran ocultando algo de todo esto. Realmente es algo muy feo y peligroso para los jóvenes, ya que actualmente y en esos tiempos han habido más desaparecidos. Ojalá y todo esto se detenga en un tiempo. La conclusión que hemos podido rescatar a lo largo de todos los temas hablados es que también por parte de nuestras madres buscadoras, quien ha sido una fundación para por fin encontrar a familiares, especialmente jóvenes que han desaparecido durante mucho tiempo y que no se han encontrado ni tan siquiera algún hueso de ellos, fue lo que sirvió para encontrar este maravilloso hallazgo. No maravilloso por el hecho de que fue algo sorprendente, sino que porque al fin, gracias a ello, muchas de esas madres buscadoras pudieron haber encontrado algún familiar. Muchas de esas madres algún hijo, o tan siquiera algún indicio de qué fue lo que pasó con aquel niño que tanto perdieron o aquella niña. Ahora, como jóvenes, nosotros no debemos de callar, porque a veces la propia policía son los que cubren todo esto. A veces como jóvenes debemos de pensar en nuestro futuro. Y aunque hayan pasado muchos acontecimientos, nosotros debemos de seguir, ya que a veces la policía, el gobierno, la política nos oculta todo. ¿Por qué? ¿Por qué nos oculta todo? Sinceramente no sabré decirles por qué, pero lo que sí les puedo decir es que no se dejen engañar por nadie, que nadie les calle la voz y que todos hablen de todos sus acontecimientos e historias que han sido silenciadas o que no han podido contar. Allá. ¿Por qué? ¿Por qué no le cortas? Para concluir, estamos de acuerdo que en la actualidad el gobierno nos oculta inmensas cosas, en las que todavía no comprendemos o simplemente no estamos de acuerdo con lo que según ellos dicen que es verdad. En este caso de los crematorios me doy cuenta que es importante descubrir por nosotros mismos la verdad, por así decirlo, pero a veces también es importante saber qué es lo correcto y qué no. Este caso fue muy triste, ya que gracias al gobierno ahora tenemos más miedo de salir a las calles, por miedo a desaparecer y no volver a nuestros hogares con nuestros familiares. Hay que tener cuidado en todo momento y tratar de cuidar a otros también cuando se pueda. Mi opinión del caso de la finca Izaguirre es que hubo más niños, jóvenes y adultos desaparecidos por la revelación del caso y en cómo los secuestraban por medio de trabajo y otros que iban por decisión propia. Es muy sorprendente saber a cuántas personas les mintieron y saber las cosas que les hicieron. Gracias por escucharnos. Esto fue El Círculo de la Verdad. No olvides compartir, reflexionar y alzar la voz.